todos aquellos que nos están sintonizando a través de las redes sociales, especialmente por Facebook. Deseo que el Señor esté con ustedes, que esté ahí derramándose de una manera especial. Y precisamente en esta semana que se ha dado en hacer este retiro acerca de la lluvia y las cosechas, el Señor va poniendo palabra para su pueblo, para que podamos estar como expectante de lo que para nosotros viene, lo que ya pasó para algunos, lo que para algunos fue esa lluvia temprana y que aprovecharon y otros que no aprovecharon. Pero qué bueno es que usted y yo podemos también entender cuándo en nuestra vida se derramó, se dio ese fenómeno de recibir a Cristo como lluvia temprana, y que debemos también estar muy pendiente de lo que el Señor Jesucristo va a hacer con nosotros en este último tiempo. Quiero compartir en esta precisa tarde con ustedes, hermanos, un tema escatológico acerca de las lluvias, pero esta lluvia respecto a las revelaciones de los tiempos, basada en las 70 semanas de Daniel, la cual esa profecía dada a Daniel abarca de verdad un periodo tremendamente grande hasta el final de la gran tribulación. Y qué bueno es que nosotros podamos tomar esta palabra para que aprendamos de lo que el Señor para nuestra vida tiene, lo que el Señor nos quiere hablar, lo que el Señor quiere darte en esta tarde, hermano, acerca de comprender que hay una lluvia revelacional para tu vida, si así lo logras entender, si así logras que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Y hay también cosechas que deben de venir respecto a esa lluvia de revelaciones dada en la palabra del Señor. Quiero hacer un preámbulo antes de tocar las 70 semanas de Daniel, y es que el Señor siempre habló. Hermano amado, el Señor siempre mandó un mensaje profético a tiempo, y luego también mandó mensajes proféticos fuera de tiempo. Dios alertó a su pueblo en muchas ocasiones. Por ejemplo, cuando nosotros vemos de que Dios está por castigar a Jerusalén y a Judá, le envió profetas, les habló y les dijo antes que sucediera, como una palabra profética temprana, les dijo de lo que iba a pasar si no se volvían a Él. Así es de que estemos atentos en esta preciosa tarde para que podamos comprender de que el Señor tanto nos ama, tanto nos aprecia, nos quiere que nadie, Él quiere que nadie se pierda, y que estemos aprendiendo, que estemos pidiendo al Señor entendimiento de cómo Él nos alerta antes de los tiempos. Por ejemplo, cuando Dios iba a enviar a Babilonia, habló acerca de Babilonia. En Segunda de Reyes 20:12, antes de enviarlo a castigar a Judá y a Jerusalén, habló acerca de él, porque Babilonia ya buscaba ocasión de conquista. Y estoy mencionando en tiempo del rey Usías, en tiempo del rey Ezequías, cuando el profeta Isaías estaba en acción. Pero en Segunda de Reyes 20:12 dice la palabra así: en aquel tiempo Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas y presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías había caído enfermo. Y esto lo menciona también el profeta Isaías en el capítulo 39, en el versículo 1 en adelante vemos esta porción casi igual o idéntica de cómo envía mensajeros este rey. Y estoy hablando, hermanos, que Dios estaba anunciando esto casi 200 años
antes de la deportación a Babilonia. En Segunda de Reyes 20:17, la Biblia dice: y aquí vienen días en que todo lo que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo Jehová. Y el 18 dice: y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Esto se lo dijo Isaías a Ezequías por haber enseñado todos los tesoros de la ciudad de Jerusalén, lo que había en el templo, a los mensajeros del rey de Babilonia. Dios ya estaba anunciando, hermanos, para Israel, para Judá en ese entonces, ya estaba anunciando lo que se avecinaba si Israel o Judá, Jerusalén, no se volvía al Señor. Les estaba diciendo bien claro de que de manera temprana, para que se arrepintieran. Ahora bien, hablando de las lluvias proféticas, Dios siempre en su benevolencia te habla a ti, me habla a mí, para que en ese tiempo que vivimos podamos despertar, porque siempre una palabra de revelación, una palabra profética trae un despertar, pero para el remanente entendido, para los que de verdad buscan comprender y caminar en el camino correcto. Pero aquellos que se descuidan, aquellos que están desapercibidos, aún así Dios haya mandado profecías tempranas, no las acatan, no las entiende. Y esto fue lo que pasó con Judá y Jerusalén. También como Dios iba a levantar a Babilonia, anticipadamente ya había hablado por el profeta Isaías en el capítulo 13 acerca de Babilonia y lo que le iba a venir. Todavía estamos casi 200 años antes de que Babilonia entrara a Jerusalén, pero ya hablaba el profeta Isaías hoy respecto de Babilonia, y le dice así: por la codicia que tenía Babilonia de alcanzar oro y de conquistar. Dice así: y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a la que trastornó Dios. El 14:4 dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Así le llama respecto a Babilonia, pero lo está hablando el profeta Isaías, como dije, muy anticipadamente. Ahora bien, podemos entender por las escrituras que las profecías tocantes a las naciones fuera del pueblo judío, fuera del pueblo israelita, pues uno puede decir, bueno, no las pueden discernir, no las entienden, no las acatan. Pero Dios, para demostrarle aún a su pueblo amado, habló de profecías concerniente a las naciones, y es aquí donde está tocando esto. Ahora también se profetiza que Dios juzgará al rey y a la ciudad de Babilonia al final de los tiempos, ya en tiempo de Jeremías. Jeremías ya vivió la deportación. Él estuvo en Jerusalén predicando y anunciando lo que se avecinaba. De hecho, hace unas prédicas anteriores, nuestro pastor nos compartía acerca del llamamiento de Jeremías, y cuando Dios le dice en el capítulo 1, le dice a Jeremías que lo ha llamado desde antes de la fundación del mundo, desde antes que se formase en el vientre de la madre, lo escogió como profeta a las naciones. Y luego le dice: Jeremías, ¿qué ves? Y Jeremías atentamente le dice: veo un almendro. Y nos explicaba el pastor acerca del almendro, lo pronto que es para reverdecer, porque ya Dios estaba anunciando que estaba cerca, porque como dije, ya Jeremías vivió el tiempo que entró el poder babilónico y estaba cerca por venir, que iba a venir la
devastación total en Jerusalén por parte de Babilonia. Por eso dice: ¿qué ves, Jeremías? Y dice: veo un almendro. Hermano amado, yo te quiero decir, en ese tiempo de estar tocando estas lluvias proféticas, tú debes de entender que el Señor también nos está hablando. ¿Qué estamos esperando nosotros para activarnos? Estamos entrando en una nueva forma que el mundo ha entrado, y nosotros tenemos que ver cómo siempre seguimos con el mensaje de salvación, siempre anunciando aquello que el Señor nos ha encomendado hacer. Así de que, hermano, te digo, ahora escucha esto y de verdad no te quedes igual. Sigue adelante, levántate, porque para eso el Señor nos dejó un panorama profético, para que nosotros, al leerlo, al poner entendimiento, podamos activarnos. Y eso es lo que andamos buscando con este retiro de lluvias y cosecha, de que tú te actives, de que tú te pongas a trabajar en lo que Dios te ha mandado hacer, en el propósito que Él ha elegido o Él determinó para tu vida. Por eso dice en Jeremías 25:12, hablando de lo que iba a pasar con Babilonia, dice: y cuando sean cumplidos los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, ha dicho Jehová, y a la tierra de los caldeos, y la convertiré en desiertos para siempre. Tremendo lo que Dios habla, tremendo lo que Dios habla acerca de su pueblo, de otras naciones, para que nosotros estemos muy expectantes. Ahora, hermano, te invito a Daniel capítulo 9, su versículo, Daniel 9, 24 en adelante. El Señor le revela a Daniel el panorama profético, yo le llamo más amplio que podamos encontrar, porque hay muchas palabras. Aún Mateo 24 entra en acción después de la semana 69, de la cual vamos a hablar en las 70 semanas de Daniel. Y vemos que también Apocalipsis toma tiempo de fenómenos del futuro. Pero a Daniel se le dice algo muy, muy tremendo. Y cuando te digo Daniel 9:24, dice así: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo. Ojo allí, tenemos que entender bien, porque la Biblia aquí le está hablando una profecía que a nosotros, lógicamente, como iglesia en este tiempo, en esta dispensación de la gracia, tenemos que atesorarla, entenderla y decir: qué bueno es Dios. Qué bueno que ha dado, que dio esta revelación para no salirnos del causal profético bíblico, como muchos, aún el mismo pueblo judío se descarrió al no entender esto que Dios le dio a Daniel. Entonces dice: 70 semanas están destinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, el pueblo de Daniel. Lógicamente este era Israel, el pueblo judío de la tribu de Judá, de Benjamín, y las 10 tribus que se habían ya dispersado anteriormente. Entonces estaba hablando al pueblo israelita. Y dice así: ¿para qué? Para terminar la prevaricación. Qué tremendo es. Para poner fin al pecado, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable, y para sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. 6 cosas tremendas que se mencionan acá, que debemos de nosotros acatar. Y quiero que vayas conmigo ahí a una gráfica que te van a mostrar, hermano, cómo en cada etapa de que Dios comenzó a darle a Daniel esta palabra, hubo un remanente que despertó. Por ejemplo, déjame decirte, cuando
cuando estaba hablando acerca de los 70 años que se iban a dar por la cautividad a Babilonia, Dios despierta a Jeremías y comienza Jeremías a predicar y anunciar al pueblo que se volviera al Señor. Jeremías lo advirtió, hermano, tremendamente. Predicó que el pueblo se volviera al Señor, mas no lo comprendieron. Jeremías decía: viene el mal pronto, arrepiéntanse, viene el mal. Y cuando Dios le muestra a Jeremías en el capítulo 1, en el versículo 12, le muestra que él ve el almendro y también ve una olla que está hirviendo y su faz hacia el norte, porque el mal se iba a despertar del norte. Por ahí iban a entrar todos los ejércitos para borbandear a Jerusalén. Mas el pueblo no comprendió. Pareciera que solo Jeremías y quizá otros cuantos, pocos más estaban claros de esto. Pero déjame decirte, siempre el Señor viene y habla a través de Jeremías. Viene el mal en el 607 aproximadamente. Dice la Biblia que entró Nabucodonosor. Yo estoy dando un año allí que es aproximado, ¿verdad? Y al cumplirse estos 70 años, Jeremías les dijo: señores, ahora el Señor les manda decir: no se opongan al rey y viajen, vayan a Babilonia, porque de allá el Señor también va a traerlos. Solo va a mandar 70 años. Y los que se resistieron a esa palabra profética, como los reyes Sedequías y otros que quedaron allí, se opusieron, recibieron mal. No comprendieron la primera palabra antes que viniera el mal. Ahora Jeremías está anunciando una palabra cuando ya el mal se había desatado, de que no se opusieran. Entonces fueron llevados, y ahí entre eso sabemos que Daniel fue llevado a Babilonia. Por eso que Daniel está en todos los periodos de reyes importantes, como es Nabucodonosor, como es Belsasar, como es Darío, y en el primer reinado de Ciro está Daniel dando palabra desde Babilonia para que quedaran escritas y que tú y yo las tomemos como una profecía que nos anuncia lo que Dios iba a tratar con su pueblo, y también una profecía que tenía un paréntesis para la iglesia. Ya la vamos a ver, un paréntesis que tú y yo debemos también entender. Pasaron estos 70 años. Mira, llegó el año 538 más o menos, y Dios levantó a un rey que gobernó sobre Babilonia, la conquistó, llamado Ciro el Grande. Ciro, el que Dios había hablado también acerca de Ciro como su ungido, como su siervo, al cual él iba a levantar para dar un decreto. Escucha bien esto: dar un decreto y hacer cumplir aquella palabra profética anticipada que Dios había dado acerca de él, para que él diera un decreto de que todo Israel saliera de Babilonia al cumplirse 70 años. Dios comenzó a despertar, y tú lees en Esdras capítulo 1 que Dios despertó el espíritu de los jefes de las casas paternas. Y ojo aquí, porque estamos hablando de lluvias, y la lluvia siempre despierta a la gente entendida. La lluvia cuando viene, por ejemplo, ayer se nos hablaba muy claramente de la lluvia temprana y todo lo que la lluvia temprana desata. Cuando cómo hace prepararse en la mente del agricultor, y dice: bueno, ya va a venir la lluvia temprana, y quizás tiene el abono, tiene la semilla, tiene todo listo. De alguna manera le falta preparar el terreno, porque hasta que llega esa lluvia y comienza a ablandar ese terreno, lo prepara para hacer la siembra. Por eso cuando vemos nosotros este escenario de las 70 semanas de Daniel, resulta
de que hay allí, cuando Ciro entra, hay un tiempo de que no entra en vigencia estas 70 semanas, sino que se está despertando lo que la Biblia le llama el decreto de Ciro, para que Israel volviera a Jerusalén, a su tierra. Y ese decreto anunciaba que se iba a construir la casa, porque la orden de Ciro de parte de Dios es que le construyera casa en Jerusalén. Entonces este tiempo duró 92 años. Pero ¿qué quiero decirte con esto? Que Esdras registra cómo los jefes, los príncipes entendidos de Judá despertaron. Ahora yo quiero, hermano, que tú y yo siempre despertemos a lo que Dios está hablando, a lo que Dios nos está anunciando, a lo que Dios quiere hacer contigo, para que no quedes esperando esa lluvia temprana en tu vida, si es que no ha llegado, porque algunos sí ya la recibieron. Hablar individualmente, ya experimentaron una lluvia temprana y luego están esperando la lluvia tardía. Pero aquel que no entiende pasa por alto. Recuerda usted que ni menos de 50,000 personas regresaron a Jerusalén. Pero al pasar 92 años, entra en vigencia las primeras 7 semanas que Daniel capítulo 9, versículo 24, 25, 26 nos anuncia. Note ahí. La primera semana se desata con un decreto, y este decreto es de parte del rey Artajerjes. Es el decreto que podemos ver nosotros que se le da lo vemos en Nehemías 2:5, donde se le da permiso, se le extiende carta a Nehemías. Te pongo el panorama. Habían, como dije, transcurrido aproximadamente 92 años. En el año 45 se cree aproximadamente que Nehemías retorna, porque dije en el 537-38, por ahí estimadamente vienen los primeros, ¿verdad? Como 50,000, menos de 50,000 personas. Pero transcurren 92 años y viene, primero había venido Esdras en el año 457 aproximadamente, pero luego viene Nehemías. Nehemías trae una misión, y es que le informan que la ciudad está destruida, arruinada, y la gente está en mal condición. Entonces Dios, en ese hombre que era copero del rey Artajerjes, Dios despierta un espíritu tremendo en él para volver o mejor dicho, para ir a Jerusalén, para llevar lo suficiente y dirigir la construcción de la edificación de los muros. Y ese es el decreto que menciona capítulo 9. A la salida de la orden para reconstruir Jerusalén, para edificar la ciudad, los muros, no para la edificación del templo. Eso era un entendimiento espiritual. Es parecido a lo que va a suceder con nosotros, hermanos, que cuando el Señor decida arrebatar a su pueblo, todos estamos expectantes, pero no sabemos en qué momento. Pero aquí, con estas 70 semanas, se ve claramente cómo Dios inició en el 445, las primeras 7 semanas, y Nehemías sale. Él se despierta. ¿Qué es el resultado del despertar de Nehemías? Es reconstruir los muros todos quemados, las puertas destruidas en Jerusalén. Y allí vemos nosotros que en Nehemías 1 él recibe aquello de parte de su hermano Hanani, quien le comentó cómo estaba la situación, y se volvió al Señor, comenzó a buscarle.
en súplica, en ruego, en ayuno, se quebrantó. Yo no sé si hoy que tú estás escuchando acerca de estas lluvias, la que ayer recibimos, la palabra de ayer, la que hoy se está compartiendo, tú te vas a despertar. Pero mi anhelo y el anhelo de nuestros pastores respecto a hablarte de las lluvias tempranas, las lluvias tardías, las cosechas, es para que tú escuches la palabra. Y cuando se habla también de la palabra profética más exacta, que es la palabra del Señor, tú y yo estamos llamados a despertarnos y accionar. Al despertar Nehemías, él accionó y comenzó a pensar cómo iba a decirle al rey, porque él era el copero, era un hombre de alta confianza delante del rey Artajerjes. Él sabía que era el que probaba el vino y debía presentarse delante de él bien, con un rostro agradable. Pero resulta de que llegó el momento que se tuvo que presentar y un poco compungido, hermano, tocado por la situación en Jerusalén. Y el rey le dice: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Qué pasa contigo? Te veo tristeza, veo algo diferente. Y Nehemías ora al Señor y le pide gracia, porque lo que Nehemías había sentido, el despertar de Dios, era hacer una obra, hermano, no pequeña, una obra grande. Por eso Dios hablaba y anunciaba que iba a hacer con Jerusalén, con Judá, cosas maravillosas, cosas que muchos no la iban a creer, porque lo que hizo con Ciro, lo que hizo Artajerjes con Nehemías, hermano, es tremendo. Son cosas que de verdad no cualquiera las iba a creer, porque había oposición. Por eso Dios, al despertar a Nehemías, sabía que iba a accionar. Y eso es lo que Dios quiere. Despiértate tú que duermes, dice el Señor, y te alumbrará Cristo. Despiértate para accionar, para poner en acción el propósito de Dios. Si es que estás acomodado, si es que te has descuidado, porque es necesario. Llega Nehemías y reconstruye, y todos sabemos lo que hace. Se le opone tremendamente. Estas primeras 7 semanas constituyen 49 años que se está construyendo, aunque en 42 días se levantan los muros, no de una forma digamos como deben de ser, pero los ponen ya para estar protegidos. Pero la ciudad se sigue reconstruyendo tiempo después, 49 años. Tremendo tiempo de angustia, porque habían enemigos que se levantaban a diario. Hermano amado, es que cuando tú tienes un despertar de Dios, el enemigo no se va a quedar de brazos cruzados, y eso solo te indica que vas por el camino del propósito de Dios. Cuando tú despiertas, el enemigo se te va a levantar y vas a tener que echarle ganas, fuerza, meterte con el Señor para que cumplas ese propósito. Sigamos más adelante, la otra 62 semanas. La Biblia habla de 7 semanas más 62 semanas, donde la finalización de esta semana está, hermano, claramente de lo que iba a suceder. Iba a finalizar con la muerte del Mesías príncipe, o sea, nuestro Señor Jesucristo, que vino a este mundo, se encarnó. Muchos no entendieron que el Dios mismo caminaba, lo que la Biblia le llama Emmanuel, Dios con nosotros, caminaba en las tierras de Jerusalén, de Judá, de toda Israel, y allí andaba esa gloria preciosa, y muchos no lo entendieron. Entonces, ¿qué sucede en estos 400 años? Ya te hablé de las primeras 7 semanas, 49 años, y ahora te voy a hablar de 434 años. Dios habla siempre por Daniel, ¿verdad? Recuerda que la profecía del 9:26 de Daniel, del 24, 25, 26 hasta el 27, también es tocada en Daniel capítulo 2, donde se le revela a Daniel el sueño que lo promocionó. Tremendo eso.
Por eso Daniel fue un muchacho, un hombre que desde jovencito se despertó. Daniel fue aquello que cuando llega a Babilonia y es elegido para ser llevado y preparado en el idioma caldeo, en las lenguas caldeas y en toda ciencia, desde muy chico, con sus tres compañeros como Sadrach, Mesach y Abednego, dice la Biblia que él tuvo en su corazón proponerse no contaminarse. Qué tremendo es. Dios estaba despertando ya en Babilonia a este muchacho tremendamente, que lo promocionó a un nivel y a una posición tremenda cuando Daniel buscó para interpretar el sueño de Nabucodonosor del capítulo 2. Nabucodonosor se le anuncian tremendas cosas se le dice. En el capítulo 2 se le menciona a Nabucodonosor que ve una estatua extremadamente tremenda. 4 grandes imperios están en esa estatua. La cabeza de oro representaba a él mismo con el imperio de Babilonia, que había conquistado todas aquellas tierras. Y él había olvidado el sueño, pero Dios quería hacerle entender tempranamente a Daniel que él estaba con él, que como había dispuesto buscarlo, como había dispuesto no contaminarse, hermano, Dios le iba a traer lluvias. Oh, Dios, tremendo, lluvias de revelaciones. Y es lo que tú y yo debemos hacer cuando nos metemos con el Señor, cuando le buscamos en lo secreto. ¿Qué es lo que Dios te puede revelar, hermano, hermana? ¿Qué es lo que Dios te puede dar a tu vida? ¿Cuál es el panorama que te quiere mostrar respecto de ti, de tu descendencia, de tu llamado, de tu ministerio? ¿Qué es? Pero eso se da solamente metiéndote en las profundidades secretas de la oración con el Señor. Y por eso Daniel lo buscó al Señor. Y Dios dijo: este muchacho es el muchacho que va a recibir revelaciones tremendas. Y para avergonzar a sabios, y para avergonzar a los sátrapas, para avergonzar a los entendidos de Babilonia, a los hechiceros, a los magos y a todos aquellos que tenían el conocimiento y el poder del enemigo, de la hechicería, para hacer mal y para adivinar. Dios estaba levantando a un muchacho y derramando revelaciones tras revelaciones poderosas y dándole interpretación. Entonces Dios le dice también, o le muestra a Daniel, que el pecho de plata de esa gran imagen iba a representar a otro imperio que iba a suceder después de Babilonia, que es los medos persas. Y luego es en el vientre y es muslo, es de bronce, y le anuncia que ese es otro reino que se iba a levantar, el cual era el reino de Alejandro Magno, el reino griego macedónico. Y luego le dice: y las piernas de hierro y los pies y los dedos mezclados con hierro y de barro. Era otro imperio tremendo, raro, diferente, dividido, el cual fue el imperio romano, que todavía tiene presencia. Entonces esas revelaciones se las dio allí, y lo mismo vino a hacer en este tema de Daniel 7, cuando le muestra las bestias. Ahí en Daniel 7 ya le muestra a Daniel lo oscuro de esas bestias, lo tremendo que se desarrolla en esos imperios, y cómo Satanás está metido ahí porque le llama bestias. V4, referente a los 4 imperios anunciados en la imagen, y que ahora también nosotros vemos que está ahí. Ya habían pasado 2, Babilonia, y Daniel ya está en tiempo de Ciro, cuando entra el segundo imperio. En estos 434 años terminan hasta que Cristo es muerto. ¿Qué quiere el Señor que entendamos? Que el derramar de sus profecías, el traer esas revelaciones tocante a su pueblo y tocante a la iglesia, son perfectas.
y que no hay donde tú te salgas, hermano, siempre y cuando tú te metas con el Señor, siempre y cuando estés tú plenamente pidiéndole al Señor comprensión de las cosas. Por eso es importante que nos metamos, comprendamos y nos despertemos en este tiempo que hablamos y decimos que estamos viviendo los tiempos de dolores, porque estamos viendo muchas cosas cumplirse, hermano amado. Así que el tema aquí es que Dios también te mande lluvia temprana de revelación a tu vida y a tu descendencia, para que te actives, para que coseches, para que hables a los tuyos, para que no te quedes callado, para que hables acerca de las cosas que Dios quiere que hables, del evangelio, de la palabra que salva, de la palabra que transforma, de la palabra que cambia a aquel que la recibe. Así de que, hermano amado, busca una forma de cómo activarte. Busca, pide al Señor: actívame, porque ya los tiempos son finales y no vaya a pasar. Mira, así como en los 49 años hubo gente que se descuidó y Dios tuvo que levantar a Ageo, al profeta Ageo, haciendo que se levantara el espíritu de Zorobabel para la edificación del templo. Así hubo gente que se descuidó, que no entendió. Dios tuvo que levantar a Zacarías también, que era contemporáneo de Ageo, y hablaron los dos para despertar a los príncipes, despertar al mismo gobernador Zorobabel y al sacerdote Josué. Pero en el tiempo de Nehemías, en esos 400 años, iniciando, Dios despierta a Nehemías, y ya, como dije también, de alguna manera estaba ya Esdras, que había llegado recientemente a Jerusalén. Y llega Nehemías, y Dios hace cumplir la palabra. La palabra de Dios es veraz. Así como anunció, como nos hablaba ayer nuestro pastor, en la era cristiana, en la era de la iglesia, mandando la lluvia temprana, el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés. Nosotros podemos ver que se cumplió a la muerte, que al Mesías príncipe se le quita la vida. Y cualquiera pudo haber dicho: bueno, no se vio. Israel quedó ahí como atónito, por eso no entendió, por eso no comprendió. Por eso los levitas fueron afrontados por el mismo Señor Jesucristo, los escribas, los fariseos, porque no entendían. Y así hay mucha gente que no está entendiendo lo que está sucediendo. Así, hermano, hay muchos en el mundo. Israel hasta ahora esperan al Mesías por no entender la palabra profética enviada a tiempo. La van a llegar a entender fuera de tiempo, cuando ya muchos de ellos han sido engañados, han sufrido cualquier cantidad de cosas a través en toda la diáspora. Después del año 70, que fue destruida Jerusalén con Tito el Romano, el año 70 de nuestra era. Pero en el año 32, 33 está terminando los 483 años que anuncian las 69 semanas, porque está una semana pendiente. Hay un paréntesis de Dios, y ahí quiero que usted y yo también entendamos: entre la lluvia temprana y la lluvia tardía hay paréntesis tremendo. Hay de repente derramamiento de las lluvias que están, pero hay a veces ciertos tiempos de sequedad, y luego aparece esa lluvia tardía. Por eso tú y yo debemos de saber en qué tiempo estamos. Estamos en el tiempo de la gracia, la dispensación de la gracia. Todavía está en el tiempo de los gentiles, no ha llegado, ya en breve va a culminar. Pero tú y yo debemos de estarnos preparando, y ese es el llamado. Con esto de las lluvias, hermano, de las cosechas,
tú tienes que saber que Dios te está hablando, que Dios quiere que te pongas a accionar, que Dios quiere que comiences a no estar de brazos cruzados, sino entender que lo que Dios envía revelacionalmente anticipado o en tiempo después es para que podamos comprender el panorama profético y activarnos. Quiera el Señor activarte, quiera el Señor hablarte a tu corazón. Dije, a la muerte del Mesías príncipe se están terminando cabalito 483 años. Y sucede el paréntesis de que ya va, ese paréntesis lleva casi 2000 años. Casi. Porque si tomamos el año, si así fuera el año 33 más o menos de nuestra era, en que se le quita la vida a Cristo Jesús en su primera venida, entra el tiempo de la iglesia. Y es allí donde encontramos, y ahí quiero invitarte a la segunda carta de Corintios, de cómo debemos de entender. Segunda carta de Corintios 6:1. Segunda carta de Corintios 6:1 nos dice así: dice, nosotros trabajamos para Dios, por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Dios dice en la Biblia: cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Estoy leyendo en la TLA. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Lluvia temprana para algunos, para otros puede ser lluvia tardía, porque bueno, hoy en este tiempo no sabemos. Pero dice, ese momento, escuchen, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede salvarlos. Y el propósito, hermano, de esto de las lluvias es para que el pueblo, como dije, despierte. Pero también aquellos que no conocen al Señor, tú y yo los hagamos despertar. Porque es tiempo todavía de salvación. Es tiempo que puede salvarse. Y aquellos que todavía están esperando que el Señor les revele el propósito, hermano, solo ve a lo secreto y Él te va a revelar el propósito, como se le mostró a Daniel el panorama, como dije, más grande profético de todos los tiempos en esas 70 semanas, porque abarcó desde el 445 hasta la gran tribulación. Va a abarcar. Wow. Y todavía estamos en el tiempo de la gracia. Falta esa última semana, pero aquí ya nosotros que estamos en esta gracia, que estamos en este tiempo que algunos teólogos le llaman la dispensación de la gracia, o sea, la sexta dispensación. Nosotros tenemos que entender lo que Dios nos está hablando, lo que Dios nos está, también cómo nos está llamando. En Gálatas 1:6, si vas conmigo a Gálatas 1:6, dice así. Siempre te voy a leer en la TLA. Dios los llamó a ustedes y por medio de Cristo le mostró su amor. Por eso casi no puedo creer que en tan poco tiempo hayan dejado de obedecer a Dios y aceptando un mensaje diferente de esta buena noticia. En realidad no hay otro mensaje, pero digo esto porque hay quienes quieren cambiar la buena noticia de Jesucristo y confundirlos a ustedes. De modo que si alguien viene y les dice que el mensaje de la buena noticia es diferente del que nosotros les hemos anunciado, yo le pido a Dios que lo castigue, no importa que sea un ángel del cielo o alguno de nosotros. ¿Qué está hablando el Señor? Que ya el tiempo había llegado, este tiempo precioso al cual ya transcurrieron, como dije, después de la muerte de Cristo, casi 2000 años. Si estamos en el 2020. ¿Qué quiere decir, hermano?
que Dios a nosotros, la iglesia, mira esto, cuando la iglesia entra en acción, a los 50 días de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, con el derramamiento del Espíritu Santo, luego entendemos de que del costado que fue abierto sale esa iglesia, ¿verdad? Como la novia, la amada del Cordero de Cristo Jesús. Pero ya pone acción en el día 50 después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos tenían toda la Torá, los libros de la ley, o lo que conocen para los judíos, todo el Taná, el Antiguo Testamento, estaba. Y tenían el privilegio de poder ver el cumplimiento de los 483 años profetizados, exactamente cumplidos en Daniel, para que comenzaran a ver y a decir: ahora se está dando en el concilio de la iglesia primitiva, en el capítulo 15 de Hechos, cuando están diciendo: señores, esto ya estaba anunciado. Lógicamente ya lo había hablado Amós 9, el versículo 11 en adelante, de que Dios iba a levantar un tabernáculo, el tabernáculo caído de David, pero lo estaba trasladando a la iglesia a tiempo. Se estaba dando una palabra, una revelación anticipada para la iglesia. Y en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de Hechos, dice Jacobo: muy cierto lo que ha hablado Simón. Esto es lo que dijo el profeta, que Dios iba a levantar el tabernáculo caído de David, un tabernáculo de verdad, donde ahí no había, hermano, no había límite para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque no había lugar santo, no había lugar santísimo, no había atrio. David presenciaba el arca cuando llegaba a esa casa que él había edificado para el Señor. Lógicamente, cuando volvemos al tabernáculo de Salomón, se vuelve a hacer el diseño parecido al tabernáculo de Moisés: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Que no vamos a tocar nada de eso, pero lo que te quiero decir es que se había anunciado. Hoy el Señor, las lluvias proféticas, ¿qué te ha hablado el Señor, hermano? ¿Qué te ha dicho a tu familia que has descuidado quizás? Te dijo que iba a levantar generaciones de ti. Te dijo que iba a hacer cosas contigo y todavía estás ahí descansando, ahí acostadito, ahí sin reaccionar. Es que la lluvia temprana hace despertar el espíritu de los verdaderos agricultores entendidos. Las profecías tempranas hace despertar el espíritu de aquellos que tienen un espíritu diferente, superior, como era el de Daniel. Así es de que, hermano amado, en este paréntesis que nosotros estamos viviendo, por eso no te dejes engañar. La iglesia tiene un trato diferente a lo que Dios tocó para Israel. Ha suspendido, cortó en la semana 69, cortó, porque iba a tratar con un pueblo al cual le iba a provocar celos a los judíos. Por ello no nos aprecian. Por eso el pueblo, los judíos, de alguna manera tienen celos, y lo demostraron con la predicación de Pablo. Quienes se levantaron contra Pablo fue el pueblo judío, los que causaban alboroto en todas las ciudades del Asia Menor. Y hoy de alguna manera también están causando con algunas enseñanzas, hermano, que están fuera de contexto bíblico, del cual yo te digo y te hablo hoy que tengas cuidado. Ten mucho cuidado. Por eso nosotros tenemos este panorama de estas 70 semanas y está parada el tiempo. Algunos le llaman el reloj profético de Dios, el cual es Israel. Demostrado en estas 70 semanas, se ha parado en la 69, porque el fin de la 69 fue la muerte de nuestro Señor Jesucristo, con el cual nos dio vida a un pueblo distinto, al que no era pueblo, al que no tenía
pacto. Ahora sí tiene pacto. Y tú y yo, dentro de ese pueblo, parte de la iglesia preparada, amada, tiene pacto de Dios, un pacto escrito con sangre, no de machos cabrillos, sino del Hijo unigénito de Dios. Hermano amado, ¿qué te digo con esto? Que tienes que entender este panorama. En segunda de Timoteo 1:9, mira lo que nos dice la palabra. Segunda Timoteo, si era Timoteo, veamos. Sí. Nos dice así, ya para ir. Déjame buscarlo. No, Efesios 1:7. Efesios 1:7. Mira qué precioso lo que nos dice el Señor. Efesios 1:7. Y aquí estás tú y estoy yo. Y despiértate, hermano. Dice: por la muerte de Cristo en la cruz, Dios perdonó nuestros pecados y nos liberó de toda culpa. Esto lo hizo por su inmenso amor, por su gran sabiduría y conocimiento. Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Este plan secreto, me atrevo a decir, por lo que dice Efesios más adelante, que aún le pasó oculto a Daniel. En muchas ocasiones Daniel pedía y venía el ángel Gabriel para darle la ayuda, la interpretación, pero respecto a esto dice que muchos se les fue oculto, a reyes, no entendían de qué se hablaba en algunos momentos en el Antiguo Testamento, pero ahora a través de Pablo Dios está enviando también, hermano, o envió a la iglesia lluvias de revelaciones llenas de sabiduría, llenas de conocimiento para la iglesia. Por eso dice, Dios nos mostró el plan que había mantenido en secreto y que había decidido realizar por medio de Cristo. Veamos cómo lo dice la Reina Valera, que es la más conocida, más leída. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento. ¿No nos está llegando esta palabra como lluvia tardía a algunos? Para que la podamos atesorar, la podamos saborear y decir: es cierto, Padre, estamos en una dispensación del amor grande llamada gracia de Dios. Debo de activarme porque lo que se está anunciando ya se había escrito y tengo que despertar. Por eso me encanta cuando los profetas eran enviados para despertar el espíritu, como el caso de Ageo y Zacarías, despertar el espíritu de Zorobabel, de Josué y algunos príncipes, porque en Babilonia también ya habían despertado casi 50,000 personas que volvieron. Eran millones los que estaban en la dispersión, en la cautividad de Babilonia, pero solo volvieron apenas poquito menos de 50,000. ¿Cuántos se están preparando para el arrebatamiento, rapto? Hoy se nos anuncia en este derramamiento de lluvias que ya está el panorama de lo que Dios nos habló a su profeta, y que tú tienes que ir a entender, pedir sabiduría para que sepas que verás la palabra de Dios y no estés a medias tintas, para que sepas que Dios
está en este tiempo despertando a una nueva generación entendida, a una nueva generación que dice: yo me levanto, yo despierto para anunciar antes de que aparezca el Señor para su iglesia, no para Israel. Lógicamente, si hay judíos, cristianos que han aceptado a Cristo, lo han recibido y están correctamente, lógicamente van a ser arrebatados. Pero muchos judíos no. Ellos van a despertar después. Y algunos en la semana número 70 de Daniel, que es la conocida, los 7 años de tribulación. Por eso no puede entrar allí la iglesia. Y somos de los que creemos tremendamente y ciertamente que dice la Biblia que a este pueblo que no era pueblo, a esta iglesia, su amada, la tiene que hacer quitar de la tierra para que se active la semana 70 anunciada por Daniel para el pueblo de Israel. Si bien es cierto, en el 48 se inició como estado libre de Israel, ¿verdad? Comienza la higuera, como dice Mateo. El panorama de Mateo tenemos que saberlo también, cómo cruzarlo con las 70 semanas, porque Mateo anuncia a partir de la gracia y cubre la semana número 70 de Daniel y habla de los tiempos que estamos viviendo. Entonces tú y yo, hermano, el hecho de que nuestro pastor haya tenido su corazón de parte de Dios, haya recibido de hablarte de lluvias tempranas, lluvias tardías, y hoy el tema de las lluvias tempranas escatológicas o de las profecías que tú tienes ya escrita, debes estar preparado, debe alistarte. En otra ocasión vamos a compartir propiamente las 70 semanas, pero no sino en el contexto escatológico como tal, viendo los imperios, viendo cómo cada cosa se cumplió, cada detalle, hermano. Entonces, si yo veo 483 años cumplidos al pie de la letra, más las profecías ya cumplidas en nuestro tiempo, ¿cómo no voy a estar despierto? ¿Cómo no voy a estar expectante? Despiértate una vez más, tú que duermes, porque la lluvia temprana despierta a los verdaderos entendidos agrícolas, pero las lluvias tempranas proféticas despiertan a los verdaderos entendidos en el Señor, en la iglesia, los ministros, el pueblo amado, el cristiano que le busca. Así que no estés pensando de que ¿qué va a pasar? Ya está el panorama. Hermano amado, solo quiero decirte de que el Señor Jesucristo nos dijo: velad y orar. Uno, para no entrar en tentación. Y también nos anunció de que estemos velando siempre, porque no sabemos cuándo el Hijo del Hombre venga por su amada o la llame. Y como no sabemos, tú y yo estamos llamados a estar despiertos. Y tú y yo estamos llamados a trabajar. Tú y yo estamos llamados a accionar en el llamado que Dios te ha hecho, en el propósito. No estés más diciendo: bueno, hoy ya no podemos hacer mucho porque nos tienen en las casas. Hermanos, se puede hacer mucho, se puede hacer mucho. Hay formas siempre de hacerlo. La iglesia siempre sobrevivió a los peores momentos después de la deportación, de la diáspora, en el tiempo de las catacumbas de los emperadores de Roma, y en tiempo de la Inquisición. La iglesia siempre ha actuado. En China la iglesia siempre está actuando, está despertando a pesar de los tiempos tremendos. Así es de que, hermano amado, solo quiero decirte también de que Dios tiene una revelación para tu vida, para tu llamado y para tu casa. Y en esa revelación
tú tienes que proponerte buscar de Él. Tú tienes que proponerte dejar de estarte contaminando. Hay cualquier cantidad de cosas que nos pueden contaminar. Y hoy más que nunca venga a tu vida una revelación en donde Dios te haga despertar. Que puedas entender, como se nos decía ayer, nuestro pastor nos predicaba, que hay un despertar y estamos esperando esa lluvia tardía. Debes actuar, debes ser parte, debemos de ser parte. Así que en el nombre del Señor te invito a que oremos, que ya viene la otra plenaria. Padre bueno, gracias Señor por dejarnos tu palabra profética más exacta, más fidedigna, en la cual nadie se pierde, en la cual, Señor, al escudriñarla, al cruzarla en todo el contexto bíblico, tú nos certifica de cómo viene el panorama, Señor. Y hoy que estamos tocando lluvias tempranas, lluvias tardías, que estamos tocando cosechas, y ayer se nos hablaba también del rebusco. Oh Dios, que podamos nosotros ser de la primera cosecha, la cosecha verdadera, que podamos estar, Señor, listo para producir. Dios amado, llega a los hogares. Siempre oramos que tu mano de poder toque y que despierte, como se despertó Zorobabel, como se despertó Josué y los jefes de las casas paternas en el 437, 38, Señor, con el decreto de Ciro y con el decreto de Artajerjes, de Nehemías, Esdras, se despertaron. Malaquías incitó, el Señor se cree que también en ese tiempo con Nehemías, porque fue el último profeta, y hablaste una transición en Malaquías tremenda de tu aparecimiento, de tu primera venida, y anunciaste de esos que ibas a levantar, como el profeta Juan el Bautista, hablando de que el espíritu de Elías iba a estar sobre él. Oh Dios, ahora también has levantado profetas, has levantado un ministro hombre que está, Señor, tocando y trayéndole luz, revelación, para poner el contexto bíblico, Señor, verdadero, el que nadie se pierde. Padre, toca a nuestros muchachos, toca a nuestros jóvenes, toca, Señor, a la iglesia, para que no esté desapercibida, sino que esté apercibida, presta, listo. Así como enviaste a Gabriel con presteza, con prontitud, dice la Biblia, lo enviaste para que le hiciera entender, darle sabiduría a Daniel para recibir las revelaciones del capítulo 2 de Daniel respecto a la estatua, del capítulo 4 de Daniel respecto, Señor, al árbol, Señor, que representaba a Nabucodonosor y su locura, al capítulo 5, Señor, que se habla donde escribiste en la pared y no hubo nadie. Señor, le diste revelaciones a Daniel, lo llevaste a Babilonia para traer lluvias de revelaciones. Así ahora también, para anunciar el evangelio, para hablar acerca de alguien que estás tocando en este momento, que se ha quedado, Señor, allí acobardado, quizás que se ha quedado allí, Señor, sin querer hacer nada, se despierte. Padre, tócale el corazón, despierta su espíritu, a familias enteras con llamado, Señor, para este tiempo, este final de los tiempos, Señor, los últimos días. Padre, que ya se está avecinando la activación de la semana número 70 de Daniel, donde aparecerá un hombre inicuo, el Señor, el anticristo, el falso profeta, y va a engañar a muchos. Por eso queremos, Señor, predicar y anunciar lo que tú tienes para este tiempo a tu iglesia, para que no se pierda. Padre, gracias, amado Señor.